En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Había una propaganda, no voy a decir de qué, pero los aludidos la sabrán, que decía, y ahora que lo sabes. La semana pasada, Alberto, nosotros estábamos hablando de cómo eso que nos había dejado en un hilo de tweets nuestro amigo Georg Aikov, de que en Venezuela se vive una guerra híbrida, una guerra contra la ciudadanía, pero real. Cosas que tienes tú diciendo hace más de 10 años, cosas que tiene gente como Agustín Blanco Muñoz, de la misma manera diciendo hace muchísimos años, inclusive advirtiéndolo antes de que empezara, porque Agustín Blanco Muñoz, como estudioso lo que llama su línea de recolección de los testimonios violentos de Venezuela, de la historia violenta de Venezuela, advirtió en el 98 lo que venía, pocos le pararon. Como lo advirtió en su momento Alberto Garrido, al revisar también al chavismo desde adentro, y como otros muchos más, como Alberto Rey, como profesor Elija Balián, han ido diseccionando. Esta es la cosa, que hay una guerra. El asunto es, y la pregunta que yo le hago a Alberto Franceschi, y ahora que sabemos que esto es una guerra, entonces, ¿qué hacemos con esta guerra? ¿Qué le toca al ciudadano hacer? Y el ciudadano común poco y nada, porque esta es una cuestión, para variar, de un segmento de la población que decida colocarse a la vanguardia. Ese es un tema ya más de discusión táctica de quiénes pueden encarnar esa vanguardia para enfrentar con un programa claro y definido. Dirá, ¿dónde va este? No, voy para como ocurre siempre en la historia. Un sector de la población, aunque sea pequeño, se da cuenta de dónde está parado, propone una superación de esa crisis, de esa situación de estancamiento, de ruindad, de acontecimientos que le adversan a su cotidianidad pacífica, y resuelve actuar. Ahora, ¿quiénes pueden actuar? La vanguardia juvenil fue masacrada por el gobierno y las capitulaciones políticas que facilitaron esa masacre por parte del gobierno. Me estoy refiriendo a esos que hoy, los mozalbetes estos de la nueva generación, pues del 4G, como llaman los 4 o 5 partidos esos, los 4 deben ser por el nombre, bueno, que son los herederos de los viejos de la MUD, ahora los nuevos de la MUD, los de Frente Amplio quizás, un poco más acá, pero en definitiva, los que hoy preside Leopoldito sin discusión, después de haber embaucado electoralmente a la gente con las estafas del chavismo y haberlos llevado a votaciones, y haberlos llevado a las calles bajo consignas engañosas de que la salida estaba próxima, etcétera. Ahora muchos ni hablan de esas salidas que proponían antes, pero ellos son los responsables directos de una lucha desigual, que el problema no es haberla intentado, el problema es haberla intentado con la estupidez de pedir elecciones o de querer forzar al gobierno a una salida electoral y pacífica y a una transición pacífica, decían siempre. Bueno, ahí tenemos los resultados, el enseñoramiento del chavismo como fuerza absolutamente inapelable del poder de Estado, que hace y deshace. Ahora viene otro capítulo. La población dejada a su suerte, sin dirección, embaucada varias veces en esas maniobras, en esas operaciones electorales, bueno, ahora pide una dirección, ni siquiera la pide. O sea, vive inerme bajo la bota militar y policial del gobierno y las tramoyas de la burocracia estatal, y le pide a alguien que haga algo.
¿Y qué pueden hacer ahora? Pasear como pasea el Guaidó y pasear como pasea el Leopoldito y pedir real, porque eso es lo que saben ellos. Fuera del país, pues allá no hay. Y piden real y se les da mucho dinero y estafan. Se van a los prostíbulos por allá en Cúcuta cuando sacaron aquella engañifa de la gran invasión que venía, embaucaron hey, presidente, una decena de presidentes. Les creyeron el cuento de que venía una insurrección militar en Venezuela. Pues no solo no venía, fueron artífices de una gran traición a sectores sanos que aún quedaban en las Fuerzas Armadas, residuales, está bien, pero quedaban sectores que creían en esa salida. Por ahí andan deambulando esos militares, chicos, muertos de hambre y pidiendo auxilio para sobrevivir en países vecinos, en Estados Unidos. Bien, todo esto para decirte que eso de Akron, de George Akron, perdón, es una realidad, es una lucha efectivamente que se dirime en términos militares. Y bueno, ¿y cuál es el lado militar del pueblo venezolano y de los dolientes, digamos, de 26 millones que quedan allá? No hay frente militar nuestro propiamente dicho, porque lo único nuestro, comillas, pero doble comillas, lo nuestro, se supone la Fuerza Armada Venezolana, que es la peor de los combatientes. Parece que la gente prefiere, como en el caso de la frontera allí de La Victoria y Arauquita, se van para el lado de Colombia, para el lado de la FARC, para el lado de un tal Gentil, que de Gentil no tiene, pero el disidente de la FARC. Solo de Gentil solo tiene el nombre. Así es. El tal Gentil, que es una disidencia de la FARC, es el que, bueno, resguarda en la población del Amparo, ni siquiera el ejército colombiano. Ese sector de la FARC es el que recibe una migración masiva de venezolanos que huyen de violaciones, matraca, golpes, saqueo, asesinatos, torturas, etcétera, de nuestros soldados venezolanos. Esto hay que denunciarlo, chicos, a viva voz. Esa guerra empezó hace rato en la frontera. Esa guerra empezó en Caracas, en las barriadas que controla Coqui y Yuleisi y otras 1000 bandas que deben haber en Caracas, o el Tren de Aragua. En Aragua, tú no recuerdas, hace un par de años que había una situación, pero de extremo. Es que ganó el AMPA en Aragua también. Está viva esa guerra en todo el arco minero, es decir, en el estado Bolívar completo, que sucumbió hace rato a la violencia de los pranes. Bien, ahora, ¿cómo sale el pueblo venezolano a pedir qué es lo que va a pedir? Si los dirigentes de siempre, los que ahora viven como grandes millonarios en el exterior, les vuelven a insistir en una perspectiva electoral y que pudiera ser interesante el acuerdo sobre las elecciones a gobernadores y alcaldes. ¿Por quién nos toman, chico, esta gente? Bueno, se trata una vez más de que discuten solo el reparto del botín, de lo que queda de ese pobre país, chico, llevado a la más abyecta miseria. Y los términos reales de esa lucha se da en una especie de dialéctica de Estado, porque es Colombia y Venezuela la que van a estar envueltas o están envueltas en la retaguardia, en la retaguardia desde el punto de vista colombiano, en la vanguardia desde el punto de vista del ejército bolivariano forjador de libertades, que lo que hace forjar es violaciones masivas, chicos, de las mujeres allí en la zona venezolana de La Victoria, y el saqueo, chicos, y la tortura y del lado colombiano, pues, la recluta y llenar sus campamentos, chicos, de jovencitas a las que van a prostituir o de jovencitos los vuelven a entrenar bajo obligación en las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas, no el ejército, hablo de la FARC colombiana, de la guerrilla comunista de la FARC que campea por allí como Pedro por su casa. Esa es zona de ellos. Solo que como están divididos como efectos de aquel plan de paz de Santos, bueno, son tan enemigos como entre los ejércitos, así el tal, por ejemplo, Gentil es enemigo de la gente de Santrich. Entonces se debaten con Santrich y con el otro vagabundo ese que está en Caracas, en los hoteles de Maduro. Bueno, ¿quién dirige aquella guerra, chico? Ahora, ¿tú te imaginas qué podemos nosotros decirle al pueblo venezolano como esperanza, como salida? ¿Salida de qué? La intervención militar internacional es casi una obligación, deberían haberla hecho hace tiempo. No la van a hacer porque nosotros ya entramos hace años, chicos, en una especie
de zona de... Eso a pérdida, eso dalo a pérdida. Ese país ya no cuenta más. Ya saquearon todo lo que iban a saquear. Lo que poco que queda por saquear tiene sus controles asignados a estas mafias de todo tipo. Y bueno, ahora viene esta exquisita capa ahora que ha surgido, los propietarios de bodegones, de supermercados de lujo, los restaurantes de Caracas. ¿Y quién controla? Bueno, pues eso hay peaje y hay zonas ya repartidas también en el AMPA caraqueña, a quién le pagan vacunas, etcétera. Pero, ¿qué es lo que queda? ¿O quién echa gasolina tiene que pagar? Y quien va a importar algo tiene que pagar el doble de lo que cuesta. Y para venderlo hay que pagar también al aduanero político de turno, ¿no? En esa zona de control, bajo control militar o guerrillero o lo que sea, o de AMPA directa. Mira, Daniel, la gente nunca me ha creído que estamos ante las necesidades de reconstruir el Estado. El país que conocimos no existe, es un Estado deshecho. ¿Y cómo se sabe? El Estado se funda después de una etapa larga en la historia que era el salvajismo, y el salvajismo superior era la lucha de tribus, la lucha de clanes, de panes, de cuantas cosas que se llamaban antes, pues, y entonces, bueno, se funda un Estado que es a punta de Mauser, de fusiles de la época, que se obligaron entonces a delimitar un territorio que gobernaba una gente, que eran los españoles para empezar, y después vinieron los patriotas de Bolívar y Páez, y entonces se fue Bolívar y quedó Páez. Y entonces, bueno, y montaron esa sucesión que te lleva a ese siglo XIX de tormento. La gente cree que estamos ante la posibilidad de un renacer de Venezuela. Sí, ese renacer es posible, pero explíquenme a partir de qué momento podemos pensar en renacer. Porque toda esta gente tiene que ser derrotada, toda esta gente tiene que ser liquidada. Pero el planteamiento vendría siendo el siguiente: si hay una guerra contra la ciudadanía que ha sido declarada por el Estado, y el Estado utiliza a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a fuerzas parapoliciales y paramilitares llamadas, llámense colectivos, círculos bolivarianos o FAES o como quiera llamarlas, ¿no sería lo lógico que en medio de esa guerra la población decida autodefenderse? Estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de que la gente decida armarse y enfrentar al régimen que intenta hacerle todo lo que le está haciendo, o los tiempos para que eso ocurriera ya pasaron. Yo creo que ya pasaron. Ahí lo que hay que resignarse a algo que es más trágico todavía, que la perspectiva de una eventual insurrección triunfante, que no la veo. No la veo porque es un país ya sin defensa para armar estas ideas, para armar esas organizaciones, y menos que menos para dotarse del armamento y de la logística necesaria para hacer ese enfrentamiento. Allí se impone, es la tesis de tu amigo Deikov, de que, bueno, esperemos que haya un enfrentamiento generalizado entre todas esas bandas y ejércitos o semiejércitos, y triunfen los menos peores, dice él. Entonces, yo vivo de la esperanza de que los menos peores insurjan contra los peores y le ganen esa partida. Habrá que entenderse con esos menos peores. Dani, yo no voy a decir ahora que yo siempre lo dije, pero la verdad que yo he venido sosteniendo la tesis hace mucho tiempo de que dejen de hablar pistoladas, chicos, los enemigos de toda fuerza, de toda tendencia militar, porque de allí es que dependemos para una eventual confrontación con los menos peores. Yo sé que hay toda clase de ¿cómo se llama?, de atavismo y de ideas reales de rechazo al mundo militar. Y no le pido a nadie que los elimine, solo que ordenémoslos en el tiempo y en el espacio. No puede ser que todo militar que ande por allí es un enemigo. No, hay de repente gente que honestamente quisiera salir de ese atolladero también. Bueno, escojámoslo, o que se escojan ellos, mejor dicho, y que los menos peores, chicos, apelen a la población para insurgir contra el gobierno. Porque la población deberá participar, solo que ellos, con su savoir-faire, su know-how, pues, de militares que sabrán cómo hacer las cosas bajo disciplina militar, dotarán de las oportunidades a la gente para organizarse y dotarse de armamento para esa pelea desigual inicialmente, pero que no tiene sino el largo camino de la insurgencia armada para echar a este bandidaje del poder. Solo que ahora no es solo el gobierno, es también guerrillas extranjeras, es también cuerpos armados de agentes
de bandas directas. Yo no descarto, Dani, hasta una alianza con el AMPA, chico, para serte sincero. ¿Entiendes? Si el AMPA es capaz de derrotar militarmente al ejército, aunque sea por un mes, podíamos pactar con el AMPA de tal o cual sector. A ver, compañeros, ustedes no hay manera de que dejen este vicio de querer saquear a la población. No, nosotros no queremos hacerle nada a la población. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenar los combates. Ustedes peleen contra aquellos hipotes y dejen establecer una factoría civil en esta parte autodefendida por la propia población. Es un cuadro absolutamente ideal, quizás infantil lo que te estoy diciendo, pero no sé, es que no hay manera de entenderse en el terreno sino a punta de tiro, Dani. ¿Y quién va a echar tiros y a nombre de qué y con qué programa? Bueno, algún ciudadano podría pensar, bueno, dentro de mis cuatro paredes o dentro de mi entorno, el que está representando la opresión es el chafarote de turno, sea el jefe del colectivo, sea el jefe del club, sea el jefe civil, sea el alcalde, el concejal. Bueno, yo he decidido dejar de ser un oprimido por esas bestias y he decidido tomar las cosas en mi mano. Los procesos, yo te lo digo porque yo pienso que los procesos violentos venezolanos siempre comienzan de la misma manera. Y comienza con estos grupos y con esta gente que se creen de verdad dueños del país y que pretenden imponerle su paz, que no es otra cosa que pisotear a la gente, a la ciudadanía, a la sociedad. Y las cosas siempre terminan igual, siempre terminan en unos procesos violentos. Antes se tenía el asunto de que las Fuerzas Armadas estaban normalmente conformadas por estamentos que al no dividirse, desde que el ejército venezolano es ejército venezolano, al no dividirse de forma vertical, sino de forma horizontal, generacionalmente, el generalato, los comacates, los bajos rangos. En Venezuela la última vez que se divide el estamento militar en dos toletes iguales, con generales de uno y generales del otro, terminó con el fusilamiento de Piar. Y yo creo que eso parece que quedó en el ADN de los militares venezolanos, de que donde hay un jefe, y que el ejército no se divide en dos desde arriba, sino por estamentos, y así ha sido tradicionalmente. Al no existir eso, porque resulta ser que ha percolado la corrupción en todos los segmentos y roba el general, pero roba el capitán, pero roba el teniente, pero roba el cadete y roba el cabo. Entonces pareciera que la Fuerza Armada no hubiese una mayoría de eso que se llamaba antes institucional, o que tuviese el sentido patriótico de ponerse del lado del oprimido en contra del opresor que se enriquecía y que pisoteaba a la mayoría. Siendo las cosas así, pareciera que entonces lo que termina surgiendo es la idea de la autodefensa y que cada ciudadano lo va a terminar asumiendo por su cuenta. Porque así como decidieron ciudadanos en su momento cerrar sus urbanizaciones y poner un vigilante privado en una caseta para defenderse del AMPA, bueno, más o menos igual va a terminar pasando aquí. Pienso yo que para allá terminaremos yendo en algún momento, ¿no? Dani, pero es que la autodefensa o es beligerante en este caso, porque se trata de cuerpos combatientes de lado y lado. Entonces, primero te obligan a tener que decidir cuál de los dos, bajo cuál te subyuga. ¿Bien? En este caso, la pobre gente nuestra de la Victoria, ya en el extremo Apure, el extremo, ¿cómo se llama? Occidental de Apure, es la tragedia de toda la línea frontera. ¿Con quién está usted? ¿Con el grupo de la FARC o con el ejército venezolano? La gente optó, nos vamos para el territorio, para Uquita y de la FARC. ¿Tú sabes lo más dramático de todo esto? Que el propio Estado colombiano renunció también a la soberanía de hecho de todas esas regiones y delegó en los cuerpos armados propios de las guerrillas, disputándose ese control territorial, que sean ellos los que gobiernen esa zona. Porque lo ideal para Venezuela fuese que en un acuerdo de las Fuerzas Armadas de Venezuela con las Fuerzas Armadas de Colombia se hiciese una intervención conjunta para eliminar los cuerpos irregulares y quedaran esos territorios, por ejemplo, bajo soberanía colombiana, que comprendiera el conjunto del problema y se ofreciera el ejército colombiano para sanear su propio territorio y ayudarnos a sanear el territorio venezolano. Pero sanear el territorio venezolano es eliminar nuestra propia Fuerza Armada, que es la plaga local, porque los violadores allí
de la victoria, los matones, hasta los radios le roban a la gente, chicos, los teléfonos, la ropa. Son unos saqueadores, chicos, inmorales de la peor especie, los bicharracos estos del ejército venezolano. Pero te digo ya, esto de manejar la cosa como dialéctica de Estado, es decir, de contradicciones, de conflictos, antagonismo entre el Estado colombiano y el Estado venezolano, eso tampoco es solución inmediata, a no ser que hubiese conciencia plena de la Fuerza Armada de Colombia de este tema y resolviera hacerle un boquete al Estado venezolano y conformar una zona autodeterminada para la cual puedan ir los combatientes que se han llamado y toda la juventud que quiera ir a combatir para recuperar el territorio venezolano ayudado por el ejército colombiano. En esa tesis yo incluso me reuní con oficiales colombianos hace 6, 7 años para plantearles eso. Es más, vuelve a estar pendiente de discusión ese tema, porque no hay otra salida que comprender a Colombia en nuestra propia situación por una elemental razón. La crisis de Colombia está estallando también y van a verse en la película venezolana si preventivamente no asumen ellos, preventivamente, la situación de conflicto armado al interior de Venezuela. Porque la guerrilla que quiere llevarle el problema a Bogotá ya está ocasionando estragos en Venezuela con factores territoriales y minas y el Estado venezolano al servicio de esa subversión colombiana. Deberían tenerlo ya como enemigo estratégico también al ejército venezolano. Todo esto va para un clima de guerras de todo tipo, esa guerra híbrida. Me imagino, si se habla detenidamente con George Aikro, esto debe estar entre sus probabilidades, entre sus cálculos de posicionamiento estratégico de cada cual, de que entre lo híbrido y lo combinado de todas estas formas de guerra entre grupos, factores, ejércitos, población autoarmándose o lo que sea, surja una salida. ¿A quién se le escapa que hay que ser imbécil para creer que la solución era 100.000 marinos yanquis que venían? Solo un imbécil podía ocurrírsele eso. Pero sí era lógico pensar que el señor Trump resolviera hacer una presión militar tan decidida, tipo, qué sé yo, bombardeo selectivo de instalaciones de estos vagos y maleantes, o como se llama, drones, etcétera, y una presión que el ejército colombiano también hiciera para desatar la crisis interna del gallinero volando y dejando el plumeo, chicos, de esa Fuerza Armada de pacotilla que tenemos bajo el mando de Maduro y del chavismo, y de, ¿cómo se llama?, el tal Padrino. Y entonces, en medio de esa crisis que genera una presión externa, buscar una solución pacífica, buscar una solución, siempre habrá soluciones pacíficas si hay la determinación de grupos armados de imponerla. Pero para hacer eso tiene que haber un escenario de probabilidades positivas para la expulsión del chavismo del poder, que es el causante primero de toda esta desgracia. Pero fíjate que también está la otra situación, así como no hubo, o sea, el tema de la intervención militar o de la incursión militar de un tercer país para solucionar la situación en Venezuela sirve para A y sirve para B. Me explico. Así como no hubo una intervención militar de un tercer país, sea cual sea este tercer país, para sacar al chavismo del poder, en caso de que haya una acción armada de cualquier tipo, encabezada por quien sea, en contra del régimen chavista, tampoco va a haber una intervención militar para salvar al chavismo. Eso no va a ocurrir. Es que de ninguna manera va a ocurrir. Entonces, lo que termina planteándose entonces en medio de todo esto es el intentar reconocer si dentro de toda esa vocación y de esa tradición caudillista, militarista, patriótica y de la épica que está normalmente alrededor de la sociedad venezolana, cuánto falta para empezar a ver situaciones que podrían ser exitosas o no, que podrían tener alcance político con mayor profundidad o no, donde veamos acciones armadas. Alberto, nosotros teníamos se estaba formando una democracia con todos sus defectos en los años 60 y a pesar de estarse formando una democracia que terminó siendo inclusive ejemplo para el resto del continente sumido en dictaduras, hubo alzamientos militares durante 40 años de duración de esa democracia. Por lo tanto, no tendría nada de extraño que ocurra lo mismo en un periodo como este que estamos viviendo. El asunto es, ¿tendrán sentido? ¿Tendrán profundidad? ¿Tendrán éxito? ¿Lograrán algo? ¿Se le hace daño al chavismo
con eso o se le retroalimenta y se le atornilla? No, no puede retroalimentarlo. Esos son factores de debilitamiento del Estado semitotalitario. No digo totalitario, porque para ser un Estado totalitario tenía que ser algo serio, sólido, monolítico. Este es un atajo de loco, chico, que aquí robando como le da la gana y reprimiendo y haciéndose sus propios botines particulares. De manera que es lícito que cualquier alzamiento, digamos, sea apoyado por nosotros en cualquier momento contra ese ejército, porque es el principal enemigo hoy de la libertad de Venezuela, es el tal forjador de libertades, el tal padrino y el tal. Pero si hay una decisión dentro de esa Fuerza Armada, por supuesto que la apoyamos. Es más, Dani, yo no creo que devele nada importante si te digo lo siguiente. Es raro el mes donde a mí no me llaman para si yo estaría dispuesto a participar en una solución gubernamental de un alzamiento militar. Hace 15 días me llamaron por última vez y yo ya acostumbrado a que fracasan, le digo sencillamente, dele clavo, mi amigo, y los entusiasmo y está a la orden, completamente a la orden. Y más o menos le explico cómo viene la cosa. Hay que pedir auxilio inmediato a Colombia, hay que pedir auxilio inmediato a fuerzas norteamericanas, a Brasil, etcétera. Y sobre todo, mi amigo, no pierdan de vista la necesidad de constituir un nuevo ejército, una especie de milicia del nuevo gobierno que asuma el control territorial, porque hay que desalojar el AMPA y hay que desalojar del control territorial cualquier fuerza extranjera, cualquier guerrilla, etcétera. Y bueno, y por supuesto que es viable y es posible lo que usted me está diciendo, pero asuman la cosa. O sea, ¿qué puedo yo hacer? Si yo tuviera mucho más joven, de espíritu lo tengo, pero yo no estoy para armar grupos armados en Venezuela en el terreno, ¿eh? Eso es pegar unos carrerones cada media hora, ¿entiendes? No le va con la salud de un viejo. Pero digo para hablar todo con franqueza, porque no. Pero tú crees que eso sería una salida viable, que se empiecen a organizar dentro de Venezuela grupos armados de esa manera. Sí, porque no hay otra. Lo otro, Daniel, ideal es lo que tú estás planteando, un estallido social que genere un liderazgo casi espontáneo de las mejores fuerzas sanas de la sociedad civil, de la sociedad ¿cómo se llama? No manipulada políticamente por los factores del poder o de la oposición esta de vendido y de sinvergüenza, y esa dirección entonces apele a la formación de milicia. Ojalá. Mira, si se sostuviera una insurrección por 15, 20 días en una ciudad determinada de Venezuela, esa hipótesis no puede descartarla. Bueno, es la ocasión para llamar a las armas, llamar a la constitución de unas milicias y hacerse resistente, y ojalá tuviera un boquete hacia playas o hacia países vecinos para pedir ayuda internacional, y en ese pedazo de territorio que funcionaría como una cabeza de puente de las fuerzas que a nivel mundial pudieran apoyar esa aspiración de libertad de ese país, pudiéramos constituir una especie de protoestado, de mini estado de lo que queremos para toda Venezuela. Yo vivo soñando en esa hipótesis. Yo le he pedido que lo hagan desde todos los calibres, de todos los niveles de voz posibles, a los colombianos que ayuden en esa tarea. ¿Tú sabes la otra hipótesis, Dani? Que eso se le imponga como necesidad al Estado colombiano. La gente cree que yo estoy diciendo un disparate, a lo mejor alguno de los oyentes. Este está creyendo que entonces que van a venir a Colombia. Sí, chico. Lo primero que hizo Bolívar para montar lo que montó, no vamos a entrar a juzgar si fue positivo o no. Lo primero que hizo, bueno, son dos cosas: pedir auxilio a Inglaterra, que era la potencia enemiga de España, y lo ayudó masivamente, porque no hay explicación para la guerra de independencia de Bolívar sin la ayuda masiva del imperio inglés, tratando de liquidar al imperio español para vengarse la vaina que le habían echado en los Estados Unidos, donde España y Francia ayudaron en la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra. Bueno, entonces, el otro factor, ¿cuál fue? Colombia, chicos. Factores militares incluso, porque se habla de Santander, pero Francisco de Paula Santander era un oficial español antes, digamos, ¿cómo se llama?, surgido de las contradicciones internas en el virreinato de Santa Fe. El virreinato de Santa Fe, perdón, Santa Fe, Bogotá, me equivoco siempre. El virreinato de Nueva Granada era virreinato porque era la replicación de la corona española para esta zona de la que formábamos parte. Y Bolívar, el de la Capitanía General de Venezuela, perteneciente al virreinato de Santa Fe, lo primero que se le ocurre es ir a pedir
pedir ayuda y se va para allá y hace la guerra al lado de los colombianos. Y la guerra de independencia de Venezuela comienza en firme con la batalla de Boyacá. Y Boyacá es Colombia, mis amigos. Y los neogranadinos se vinieron para acá y tenemos una cantidad de héroes neogranadinos que participan en la batalla de Venezuela contra España. Bueno, por no hablar de Bogotá, de cómo se llama, de Ecuador y Perú, etcétera, donde eso fue masiva, esa participación de fuerzas extranjeras bolivarianas ya en el suelo peruano, por ejemplo, donde no nos querían mucho, por cierto, los indígenas, que eran más bien partidarios de mantener a España en el poder, el virreinato de Lima en el poder. Bueno, todo esto para decirte lo siguiente: nosotros estamos condenados a resolver esto junto a Colombia. Y si nosotros no lo entendemos, los colombianos van a tener que entenderlo, porque la crisis va caminando hacia Colombia, va ganando terreno y va a desquiciar el Estado colombiano. Y es el Estado colombiano el que tendrá que tomar medidas. Debería estar en las Fuerzas Armadas colombianas protegiendo la población venezolana del amparo allá. ¿Cómo se llama esto, chico? Victoria. Te lo nombré ahorita. La Victoria. Exacto, de entrar en territorio y proteger la Victoria y desalojar las Fuerzas Armadas del nefasto régimen madurista castrista, porque es contra la FARC su lucha, y la retaguardia de la FARC es el Estado de las Fuerzas Armadas de Venezuela de padrino. Entonces deberían participar los colombianos en esto. Esto es una cosa, esto es subversivo. Porque ¿cómo usted va a pedir que entre Colombia en tierra sagrada y a su carajo? ¿Y tú qué has hecho con la soberanía? Sino, digamos, martirizar la población y hacerla, chicos, estafarla y robarla, saquearla y asesinarla y violar a las mujeres, chicos. ¿Qué es lo que hacen estos soldaditos venezolanos? Son forajidos, chicos, educados en las peores costumbres del chavismo saqueador, chicos. Y entonces, bueno, el día que entre Colombia, por fin, tendríamos, chicos, una perspectiva mucho más clara, aliados del ejército colombiano, como se alió Bolívar con los neogranadinos para venir a Venezuela, chicos, en lo que fue la campaña admirable, etcétera. No sería lo más lógico, lo más lógico, en vez de estar haciendo llamado a los colombianos, hacerle llamado a los venezolanos que se encuentran en el exilio, sobre todo a los militares y policías. Bueno, si tú quieres, agreguemos un inicial llamado a ellos. El problema es que yo creo que es tan Digo yo. Está reiterada la ladera de pendejadas el chico en el exilio, Daniel. Claro, eso también es verdad. Eso también es verdad, pero debería ser lo lógico, por supuesto. Hay un gran problema y hay un gran problema en todo esto. Yo siento que se corre el peligro, número uno, del aventurerismo. Que los aventureros siempre aparecen por el camino. Y hemos visto varios, por cierto. Gente que sale a pedir plata para supuestas operaciones fantásticas que nunca ocurren y el dinero tampoco se ve de vuelta. También muchas operaciones que tienen, y no voy a nombrar a nadie, pero operaciones que tienen un buen sentido, que tienen que están con intereses nobles, pero que lamentablemente al ser mal ejecutadas terminan en catástrofes. Y también el tema de que se pueda teñir de militarismo o de armamentismo o de hacer la guerra por la guerra una situación donde lo que corresponde es la defensa de la ciudadanía y no el establecimiento de un frente de guerra por tenerlo, que al final pueda convertirse en una situación como la que se vive en Colombia, donde se estableció prácticamente una gente que vive de la guerra y del financiamiento de la guerra a través de actividades de narcotráfico, etcétera. Si hay una guerra híbrida, y esa guerra híbrida se libra no solamente en el terreno con las armas, sino que se libra también en el ámbito de la opinión pública, en el ámbito cibernético, en el ámbito de la banca, en el ámbito de la economía, de estas nuevas economías, bitcoins, etcétera, de las criptomonedas y lo demás. Si se libra en el tema, sobre todo de la manipulación de la opinión pública y de la guerra psicológica, ¿por qué concentrarnos solamente en lo más abierto y quizás hasta lo más difícil y costoso que es la constitución de grupos armados? Porque es lo decisivo, Daniel. Es lo decisivo. Pero el hecho de que sea lo decisivo no quiere decir que lo demás no sea importante. No es que no sea importante, es que está subordinado a eso. ¿Quién controla territorialmente mediante la fuerza física de un cuerpo armado que impone disciplina o defensa
o salvación, depende del ángulo que lo vea. El otro lo verá como invasor y tú lo ves como salvador y, ¿cómo se llama ahí? Redentor. O sea, lo concreto es, esa guerra híbrida ya empezó hace años y ya empezó en Colombia hace más años. Y lo que está pasando en la frontera venezolana hace del lado colombiano el lado sano del asunto. Así se guerrilleros, fíjate tú qué contradicción. Porque hoy por hoy el tipo ¿cómo se llama? El tal Gentil, de las Fuerzas Armadas de Colombia, opuesto a la FARC que negocia y que está dirigida por Santrich y el otro Vago Márquez desde Venezuela, aliados del chavismo, ellos juntos quieren acabar con la fuerza de la FARC allí en Arauquita. Y el de la FARC, disidente, recibe la población y la población se va en masa. Van más de 4.000 que se han ido para allá. Huyen de las violaciones y del saqueo y de la matanza y de las torturas de los venezolanos. Claro, Alberto, pero también hay una situación allí que termina siendo el mar de fondo de todo esto y termina tiñendo esto de mayor tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia espantosa porque cuando escuchamos hablar a los expertos en la materia que tienen estudiando la zona hace muchos años, por cierto, uno de los que está, no puede decir que no lo sabe, porque una de las personas que trabajó el área, que trabajó el tema de las rutas del narcotráfico que desde el estado Apure le sirven a los intereses de los carteles mexicanos, es el embajador James Tory, porque entiendo que estando como en el Departamento de Estado, antes de ser embajador, formó parte de un grupo de trabajo que desmanteló o que hizo pública la existencia de esas rutas con todo lo que eso significó en su momento. En tal sentido, ¿a dónde vamos con todo esto? Que es que el estado Apure, lo que se está viviendo en la zona fronteriza no es otra cosa que la gran confrontación por el control de las pistas de aterrizaje. Sí, las pistas. Por el control de las operaciones del narcotráfico. Eso es control del territorio, exacto. Ese es el Estado. Para eso es el control del territorio, para el negocio. O sea, olvídate de aquellas cosas que se discutía cándidamente en los años 90, de la necesidad de la persecución en caliente, de los bandoleros guerrilleros que venían a secuestrar ganaderos. No, olvídate de eso. O sea, esa gente no vive del secuestro, eso es una cosa de modé. Aquí estamos hablando, chicos, de situaciones como la siguiente, para que no la conozcan. En el estado Zulia, la moda para extorsionar a los comerciantes es que tú montas un negocio y antes de los 3 meses te llega un tipo que puede ser cualquiera, porque cualquiera tiene una banda armada, un plan. Dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo el negocio? Sí. Ah, bueno, mire, nosotros somos los fulanos. Y nosotros somos los que controlamos esta zona para que no le pase nada a nadie. Y protegerlo a usted. Y para protegerlo a usted de que no le pase nada. Entonces, para que a usted no le pase nada, nosotros necesitamos que usted nos colabore y nosotros le colaboramos. Entonces, yo voy a pasar por aquí a fin de mes, oye, y usted me va a tener aquí listo $10,000 a fin de mes, o 100,000, o 20,000, o 50,000, mire, lo que el tipo diga, para que usted no vaya a tener problemas. Si a fin de mes usted no me tiene esa plata, mire, yo no le garantizo que usted no tenga problemas, va a empezar a tener problemas. ¿Y cuáles son los problemas que vive la gente? Les ametrallan la fachada de los negocios. Le lanzan granadas a las casas y a los negocios. Hay historias de gente que ha estado comprando en un local y llegan y ametrallan el local. Estamos hablando del Medellín de los 80. Estamos hablando de historias de gente, una señora de ya me contó cómo estaba en una zapatería y en el negocio de al lado lanzaron una granada porque el tipo se había negado a pagar la vacuna o la había pagado tarde o la había pagado incompleto, quién sabe qué. Los audios de los tipos cobrándole a los personajes diciéndole, mira, es una cosa abierta, te estoy esperando en tal sitio para que me pagues y si no me pagas voy y me llevo a tu mamá y me llevo a tu papá y me llevo a todo el mundo por el medio. Esas cosas están ocurriendo en el estado Zulia. Y en el estado Apure pareciera que se han olvidado casos como el siguiente. ¿Quién gobierna en el estado Apure actualmente? El estado Apure está gobernado actualmente por un hombre del círculo más estrecho de Diosdado Cabello, llamado Ramón Carrizales Rengifo. Ramón Carrizales Rengifo es de tal confianza de Diosdado Cabello que cuando Diosdado Cabello se fue de gobernador del estado Miranda, deja encargado de su feudo el Ministerio de Infraestructura a Ramón Carrizales Rengifo.
Sí, Chávez lo dejó vicepresidente. Y después Chávez lo nombró vicepresidente. ¿Y a quién dejó en el MIFRA? A José David Cabello. O sea, te estoy hablando. Y después de eso, no menos importante, Carrizales anduvo por allí en los círculos del poder dentro de los mismos ministerios. Pero hubo un evento que es importante recordar, porque yo no puedo creer que esto haya pasado. Yo siempre lo recuerdo bajo la mesa de esta manera. El estado Apure era gobernado por un chavista 4F llamado Jesús Aguilar Tegames. Era cantante. Era uno de los niños de Chávez. Lo que mataron. Y ese señor no solamente lo mataron, Alberto, sino que en una jugarreta paralegal lo sacaron de la gobernación de Apure. Y usted se va de la gobernación, lo sacaron a rastro, lo sacaron y el tipo se fue a refugiar en casa de otro amigo 4F, que era gobernador del estado de Aragua, que era el señor Rafael Licea. Y el señor comiéndose un pollo en una pollera, llegaron unos sicarios y lo dejaron tirado en el piso a tiro. Y eso es algo que nadie investigó, nadie lo dijo, eso no fue un escándalo. El chavismo no pidió justicia revolucionaria, ni dijeron honor y gloria, ni le dedicaron canciones de Ali Primera, ni hubo un velorio multitudinario, ni nada de eso. Y queda Ramón Carrizales Rengifo como gobernador del estado de Apure y no pasa nada. Y queda como principal alcalde el alcalde del Alto Apure, el papá de Rodríguez Torres, y lo sacan también atrás y no pasa nada. Es decir, que el estado Apure se vive un combate, como me lo dijo Alberto Reyes estos días, entre el cartel de los Ojos y el cartel de Sinaloa a plena luz del día, que aquí todavía tú seguiste pensando que hay que buscar una solución noruega. Bueno, esa es la estupidez de nuestra clase política. La solución noruega. O sea, y tú vas a una, o que la solución es participar en las próximas elecciones a gobernador. Alberto, yo quiero que alguien me diga a mí, ¿cómo demonios haces tu campaña electoral contra Carrizales Rengifo en Apure en estas condiciones? ¿Quién se atreve a ser candidato en Apure en estas condiciones? Julio Borges. Que lancen a Julio Borges, gobernador de Apure, pues. Sería muy bueno. Para ver que mientras la oposición sea dirigida por estos niñatos del Valle de Caracas y coloquen la impronta de los intereses de esos, digamos, pseudo dirigentes de una burguesía que dejó de existir. Pero sin embargo pugnen por recuperar su país para sus ancestros y sus ideales de democracia y de libertad y todas esas vainas que te repiten todo ello. Todos adscritos a fondos extranjeros que son los que la Konrad Adenauer, la OTA socialdemócrata que sufragaba los gastos de Cumbres Adecas y Cumbres Copellares. Esto viene de décadas. Esto viene de décadas. Y esos tipos siguen creyendo que tienen derecho, no sé por qué, derecho será de descendencia monárquico. ¿Qué carajo es lo que les anima a esos niñatos de los niños pijos, como dicen los madrileños, para aspirar, seguir dirigiendo? Y cuidado si no eres de ellos, porque tienes que ser de ellos. Tiene que ser el hijo de la Electricidad de Caracas, o el hijo de no sé qué vaina, o el hijo del banco tal, o el hijo del banco más cual. La gente a veces se confunde y cree que uno pudiera tener algún nivel, aunque sea residual, de resentimiento de esas vainas que llamaban odios de clase. Mis amigos, nada más lejos de una persona que no tiene nada que envidiarle a esa peste de burguesía vendida de Caracas para pensar su país. Yo sí creo que hubo baluartes importantes de la burguesía caraqueña en la defensa de nuestro Estado, en la constitución del Estado venezolano. Y sí creo que bajo Adeco Pey y bajo el chavismo hay nombres, apellidos ilustrísimos que deben ser conservados como patrimonio de toda Venezuela. Me refiero a factores de esa burguesía pensante. No estoy siendo hipócrita, los conozco, muchos de ellos, y defiendo incondicionalmente la memoria de sus ancestros y de ellos mismos. Pero los producticos estos que han sacado en la oposición de los años del chavismo, chicos, es la escoria de la burguesía caraqueña. Son los bolichicos, chicos. Cada gran apellidote de la burguesía tiene uno que se dedicó pues a los negocios bajo el chavismo, chicos. Y hoy son los magnates que comparten la estafa a Venezuela con los Cabellos y con los, ¿cómo se llama? Y con los Maduro y la Cilia y todo el perraje y el tal
¿cómo se llama? Ramírez, etcétera. Los apellidos de esta gente son los mismos de la vieja burguesía, porque están infiltrados. No hay ninguno, por cierto, que no tenga un apellidote. Y tienen sus candidatos entonces. Y han pugnado el asomado que hacía ahí el Rosales de la escuela DECA, tramposa esa que llegó allí, es porque les convino, porque no tenían a tiempo una sucesión lógica para algún niñato del Contricle de Caracas. Pero una vez que el loco ese se vendió y nos vendió el alma todo, el tal filósofo del Zulia, entonces ya hubo tiempo para disputarse la cosa. Borges, Capelito, Leopoldito, y anda tú a saber cuál es el próximo pimpollo que fabrican, ¿no? Esos son los partidarios de la negociación de Bruselas. Pero fíjate tú una cosa que nos deja la semana, Alberto, la semana pasada, que es el anuncio que hace el embajador de los Estados Unidos, que desde mi punto de vista creo que está cumpliendo una labor que no le corresponde, independientemente de que uno no se anote en estas líneas anti-yanquis ni yanquis. Ese es el antiguo secretario de Chano, ¿no? Etcétera, etcétera. De Maduro y de Cabeza. Esas posiciones bueno, del intervencionismo, tal. Pero a mí me parece que le queda muy mal al embajador de los Estados Unidos andar presentando una alianza opositora, porque entiendo yo que es un G4, no un G4 más uno, que sería él. Pero es que además de eso, siento que el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, el honorable el señor James Story, está hipotecando su posición en medio del conflicto venezolano al dar como válidas las posiciones de los gángsters del grupo de los cuatro. Daniel, pero eso no es iniciativa de él, son instrucciones precisas de que en Estados Unidos se produce un recambio político con el Biden y compañía que genera esa política de absoluta y total inextricable alianza unida con estos factores psicoantipatrias. Pero antes de que el señor Biden llegara a la Casa Blanca, ya esos acercamientos existían y las reuniones. Sí, porque la política del Departamento de Estado hay continuidad desde Clinton, Bush, Obama y ahora no la hubo. La hubo con ¿cómo se llama? Con Trump. Sí hubo continuidad. ¿Por qué él ha podido romper? ¿Por qué crees tú? Yo no soy trumpista. Yo soy una persona que estimó que Trump hizo... Tú no eres trumpista, repítelo. No soy trumpista. Yo soy Alberto Franceschi de Venezuela con ideas propias, mi amigo. Y amigo de Daniel, por luego. Okay. Pero te digo lo de Trump, porque es que no es verdad que haya sido un dechado de virtudes la política exterior de Trump hacia Venezuela. Hay unas vainas que se llaman continuidad administrativa. Y la continuidad administrativa del Departamento de Estado es una política bipartidista. Son ratificados y guiados por el Senado. Ningún secretario de Estado es una persona del presidente. Es sobre todo una persona del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Esa política de historia es la continuidad estricta de 20 años de globalistas a la cabeza. Bien. Y Trump iba a ser la excepción, empezó a poner piedras allí para edificar otra política hacia Venezuela, pero con los límites que le impuso esos acuerdos bipartidistas de no llevar las cosas, de la sangre no llegar al río. Más allá de las intenciones buenas de Sam Donald Trump. No se te ocurra meterte con Trump, ¿eh? No, pero tú no eres trompista, me acabas de decir, ¿no? No soy, pero defiendo unas líneas gruesas. No. Me refiero a lo siguiente. Ajá. El embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, ha indicado que lo que era la MUD y que luego se transformó en el Frente Amplio, ahora se transforma en la Nueva Alianza. Ahora se llama así la NELA se llama, NELA. Nueva Alianza para las Elecciones Libres. Entonces, me pregunto yo, no me pregunto, lo digo con toda la responsabilidad de que ya finalmente la política del Departamento de Estado se ha decantado a la ruptura del mantra. Ya no les interesa el cese de la usurpación porque entienden que es un hecho consumado muy difícil de reventar, o no saben reventarlo o no entienden cómo hacerlo. Y decidieron que se conforma con las elecciones libres. Sea lo que signifique esas elecciones libres. Entonces aquí es donde vale la pena recordar
O sea, ¿para dónde va esto? Se les olvidó Myanmar. En Myanmar hubo unas elecciones que fueron catalogadas como libres, donde termina de vicepresidenta la Premio Nobel de la Paz, que hoy, hace unas semanas, fue derrocada y sacada a rastras de su casa y depositada en un calabozo otra vez. Antigua Birmania, ¿no? La antigua Birmania, Myanmar, okay. Burma. Burma. Bueno, que por cierto, a mí me llama notablemente la atención, Alberto, y yo se lo decía en estos días a unos periodistas venezolanos que tuvieron, bueno, que se arriesgaron a entrevistarme en vivo en la radio venezolana, un riesgo grandísimo, ¿no? Para hablar de Myanmar. Y a mí me llama notablemente la atención que en ningún medio de comunicación, ni de los Estados Unidos, ni de Latinoamérica, ni de Europa, se le dice al mundo que Myanmar es el primer país exportador de metanfetaminas. ¿Qué tal? Y el segundo país exportador de heroína. Que el país está dividido entre territorios dominados por 4 grupos guerrilleros distintos que se disputan el control de las rutas de la droga. Y que el país, lo que es el gobierno, como no tiene el control de la capital y tiene el control de las instituciones, pero ese país está distribuido entre los intereses de la droga que cada quien tiene su grupo armado. A sabiendas de China, son los principales surtidores del mercado de las metanfetaminas para Japón, Surcorea, Tailandia y todos los demás. Y aquí, Alberto, aquí donde yo estoy, aquí en Alemania, en las calles del este, de las ciudades del este alemán, tú ves a los muchachos de Burma y puedes inclusive hablar con ellos y te echan el cuento de cómo hacen ellos para escaparse de ese infierno. Y tú conoces a muchachos de 27 años que ya llevan 5 países recorridos para terminar llegando a Alemania para por lo menos decir, llegué a la civilización. Gente que ha sido vendida como esclava, gente que ha trabajado en las peores condiciones en Tailandia, gente que se va a Vietnam donde son explotados como perros, gente que termina vendiendo a la familia y dejando a la familia vendida para comprar un pasaje para venirse, para medio poder después trabajar en Europa y mandar dinero para rescatarlo. Son unos cuentos espantosos. Ni hablarte de Etiopía. Bueno, el premio Nobel de la Paz, presidente de Etiopía, ahí está bombardeando a la minoría tigriña de la frontera con Eritrea. Y el mundo de eso ni se ha enterado. ¿Y dónde están las víctimas de esa gente? Están aquí en Europa. Están aquí en Europa, no los ve. Están aquí en Alemania. Están en estos países echando su cuento frente al desconcierto de los medios de comunicación europeos que se preguntan, pero ¿y eso de verdad está ocurriendo? Oye, ¿y por qué estará pasando eso en Myanmar? ¿Y cuál es el motivo de que, y por qué no se ponen de acuerdo? ¿Y por qué no van a una mesa de negociación? Y digo, bueno, pero esta gente no está enterada de que aquí lo que hay detrás de esto es el narcotráfico. Es el mismo fenómeno que en Venezuela, Dani. ¿Cuál es el ambiente favorable que tiene esa perniciosa mesa de unidad ahora frente a, ¿cómo es la vaina que se llama ahora? La Nueva Alianza para las Elecciones Libres. ¿Por qué la gente tiene expectativa en eso? Dani, porque es el impasse absoluto de absolutamente todo. Y se agarran como un clavo caliente a esa perspectiva, a la ilusión tonta de que sí hay soluciones pacíficas. Y es eso lo pernicioso, ese liderazgo que manipula y alimenta ese tipo de ilusiones. Con tal de que ellos salgan bien y su grupo siga manejando tales o cuales recursos, tales lotes de divisas, etcétera, o tales rutas de narcotráfico o de exportación ilegal de oro, etcétera. Ese magma de delincuentes, todo, de la clase política de gobierno y de oposición, puede vender esa mercancía, Dani, porque es que no hay otra solución visible, a no ser las soluciones armadas, a no ser la propia guerra. ¿Por qué ese hombre tiene esa capacidad de convocatoria? Carajo, qué raro. Y no es que era de Trump del embajador de Trump y de la Casa Blanca. Y ahora es embajador de esta nueva política. Esto es igual a lo que decía Trump, acabar con el chavismo, el sandinismo y el castrismo. Eso como que no es lo que decía Trump, pero él dice lo que decía antes porque él es del funcionariado del Departamento de Estado donde hay continuidad de ese tipo de pensamiento globalista, que es eso, aliado de los factores allí pro-yanqui que puedan quedar en esa burguesía nacional, que puedan anidar. Y ya un momentico, el chavismo nunca dejó de mandar emisarios acá a la Casa Blanca. Por ahí vino hasta la cava, chico, a hablar con su amigo ahí.
Claro, claro. Ellos mantuvieron esos nexos. Y, Yo tuve, más de una vez, yo tuve parlamentarios, tipo, claro, parlamentarios, artistas, intermediarios de potín, veedores internacionales, amiguitos, amiguitas, testaferros, testaferritos. ahora, ¿tú Somos sabes de para quién es el banco. problema? Para analistas como nosotros, Dani, que como no tenemos ni Fuerzas Armadas propias, ni intereses, ¿eh? Ni intereses ligados a ninguna de esas mafias, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Yo te voy a decir, te voy a ser sincero, a mí me cuesta decirte lo que te voy a decir. Ojalá se les diera esa vaina para ver si modifican el cuadro de relaciones y de expectativas, para ver si se reanima, por ejemplo, el movimiento popular, aunque sea detrás de una rochela electorera. ¿Bien? O sea, yo no voy a hacer campaña contra esa vaina, Dan. No voy a hacer campaña porque me parece ocioso casi adversar lo que es el aterrizaje de las ilusiones de mucha gente que va a querer comer con esas elecciones. Exactamente. Y entonces yo lo que voy a hacer es realmente esperar a ver qué pasa esta vaina. Esperemos este aguacero de estupideces que nos están lanzando encima como un apedreamiento general de tontos, de capirotes, de imbéciles de toda clase, de idiotas de toda clase, de esperanzados predelincuentes que aspiran a ponerle la mano a los recursos de las alcaldías y las gobernaciones, y veamos qué pasa, para poder por lo menos tener un enemigo visible, ya que no aceptan lo de que es el Estado chavista el enemigo fundamental. Bueno, escojamos entonces a ver cuál es la próxima manera de manifestarse la opresión de la gente, para por lo menos animar algún movimiento, y esperando, ojalá, yo me gustó tanto esa frase, ojalá algunos de los menos peores se alcen. Porque el de los menos peores militares que se alcen, nosotros lo apoyaremos. No porque signifique gran cosa, sino porque por fin tendríamos la ocasión de ver en el terreno de la confrontación física directa armada quién puede representar, aunque sea muy transitoriamente, las expectativas e intereses de la población contra estos truanes. Finalmente, tú coincides conmigo en que el cuadro está a tal magnitud de claro de lo que es el chavismo y de lo que es la oposición, que estamos en el momento, en un momento de oro para que alguien le reviente la vidriera al sistema, sí, a cañonazo. Dani, pero con una salvedad. Ahí no hay precondiciones. Y no es verdad que esto esté mejor que Birmania, que el Borja ese, no se llama esa vaina ahora. Burman. El cuadro de Venezuela es lo que tú describiste respecto a Birmania. No hay nada. Lo nuevo que me has dicho hoy, no lo sabía, para serte sincero, es que este señor actúa como una especie de coordinador de la tal Nela, el embajador de los Estados Unidos. Pero él fue el vocero. Mira, Dani, no es ni malo esa vaina, te digo, yo estoy ya en plan cínico las cosas. Dani, ¿cuál es el problema que el tipo se meta? Ojalá se meta, porque por lo menos les compromete a ellos. Que la diplomacia es la primera potencia mundial, por lo menos en esta zona del mundo. Ojalá se meta el embajador yanqui y ojalá se convierta en doliente de esos acuerdos. ¿Por qué? Porque eso puede evitar alguna cadena de atropellos que tenían las peores expresiones del chavismo ¿cómo se llama? Sanguinario que está en el poder. Ojalá les limiten algún poder de estas mafias gobernantes. La presencia de Estados Unidos en esa mesa de negociaciones. Por supuesto, solo van a disimular y van a tener interlocutores. ¿Quién me vería a mí, chico, auspiciando que eso ojalá tuviera éxito? Pero les digo ya lo que me están oyendo. Es una simple expectativa. No es apoyo. No es conformidad con nada de esto. No es aplaudir al embajador yanqui que está trabajando por los intereses de esta casta de bandidos que representa la MUD y por la casta de bandidos del gobierno, porque estos no son movimientos favorables solo a la oposición. Porque quiero decirte algo que es el colofón de todo esto. El propio gobierno no sabe qué hacer, Dani. Ellos están ahogados también y ellos apelan a este tipo de esfuerzos para quizás entregarse. Han llegado tarde porque yo he sabido que le han mandado por lo menos 20 o 30 veces oportunidades de negociar en serio, donde ellos hubieran ganado mucho más de lo que ganan ahora, pero se conforman con cada vez menos porque están perdiendo sus territorios también. Están perdiendo la base de sus fuerzas armadas, es cada vez más exigua, cada vez más
Chicos, pues si el AMPA está comprando armas masivamente de los soldados que salen a vender los fusiles, chicos, los AK y las metralladoras .50 ya las tiene Coqui allí en la entrada de Las Vegas, chicos. ¿Dónde viene esa venta de armas? De una descomposición acelerada de esas Fuerzas Armadas de pacotilla, de inmorales, que es la que queda bajo el mando de Padrino. Ese piazo de loco, yo no sé por dónde va a agarrar una vez que termine eso, porque es responsable de 9 de cada 10 delitos de los últimos tiempos. O sea, en ese cuadro trágico de todas esas Fuerzas Armadas inútiles, y de esa AMPA que gana terreno, y de esa AMPA política que no haya cómo producir una fórmula mágica. Bueno, olvídense de 20 años. Pues. Vamos a empezar otra vez. ¿Cómo quisieran ellos volver a empezar otra vez? Donde ellos ahora por fin son capitalistas, rojos pero capitalistas, digamos que quisieran la normalidad de los acontecimientos, con abastecimiento de gasolina, con sus guardias privados, con su fortuna, con los bancos que puedan garantizar la movilidad de su negocio, ojalá con un pasaporte que sea reconocido por los propios Estados Unidos para venir más rápido a Miami que de costumbre. Ojalá sus aviones puedan despegar e ir a cualquier capital del mundo y los saquen de las listas negras de cómo se llama de la Unión Europea. Ellos quieren la normalización, Dani. Eso no puede ser un suicidar loco que resuelva que ellos van a ser el bastión de la verdadera revolución. Es mentira. Eso lo que quieren es legalizar sus negocios y legalizar toda su cantidad de privilegios insolentes. Por eso es posible el acuerdo con esta gente de la MUD, porque no sé quién es peor, si ellos o el gobierno. Creo que el gobierno, deberíamos seguir diciendo que los... Cree uno, pero a veces la oposición se empeña en llevarte la contraria. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río por hoy, Alberto. Lamentablemente no tenemos cosas más bonitas que decir. ¿Y cómo vamos a decirlo si no existen? Si no existen, es verdad, lamentable. Lo que es triste no es la verdad. Lo malo es que no tiene remedio. Eso sí es lo malo. Recuerden la frase de George Ray. Aunque sea con los menos peores, hay que aliarse para insurgir militarmente contra esta peste de Estado chavista. Que así sea. Gracias, Alberto. Hasta pronto.